Hay cosas que nunca deberían ser vistas, sonidos que jamás deberían ser escuchados, pero si estás aquí, ya es demasiado tarde. Bienvenido a un mundo donde la oscuridad susurra, la realidad se distorsiona y cada sombra esconde un secreto. ¿Estás listo para descubrir lo que se oculta en la penumbra? Legión Espectral. Empezamos. Soy el Matías Reynoso, único sobreviviente de la expedición. Nunca olvidaré esa noche. La lluvia caía con furia sobre el tejado de zinc mientras el generador chisporroteaba en el fondo. Éramos 5, yo, la doctora Elena Vargas, el biólogo Martín Cárdenas, la ingeniera ambiental Lucía Mendoza y el antropólogo Hernán Cueva. Estábamos en la profundidad de la selva amazónica peruana, cerca del Manú. Habíamos llegado para estudiar patrones climáticos y recolectar muestras, pero algo estaba mal desde el inicio. Los lugareños nos miraban con miedo, y uno incluso murmuró antes de que nos fuéramos: no caminen de noche, el tunche los huele. A los 3 días, las cosas comenzaron a ponerse raras. Hernán decía escuchar silbidos entre los árboles, pero cuando íbamos a revisar, no había nadie. Una noche, Lucía se despertó gritando. Decía haber visto una figura alta, con ojos como brasas, observándola desde el filo de la tienda. Al día siguiente, encontramos huellas enormes cerca del campamento. No eran humanas, ni de animal conocido, como zarpas, pero con forma humanoide. Martín intentó racionalizarlo todo: monos, jaguares, pero yo vi en sus ojos que estaba tan asustado como todos. El primer desaparecido fue Martín. Salió a orinar a las 2 de la mañana y nunca regresó. Solo escuchamos un grito breve y el silbido. Ese maldito silbido. Buscamos hasta el amanecer, encontramos solo su linterna encendida sobre el barro y marcas rojas en los árboles, como si algo con alas se hubiera estrellado contra ellos. Elena, siempre escéptica, comenzó a temblar. Murmuraba que esto no era normal, que algo nos estaba observando. Al tercer día de desesperación tras la desaparición de Martín, lo encontramos, sentado en una roca, junto al cauce estrecho del río Tambopata. No sé cómo no lo vimos antes. Parecía parte del paisaje, anciano, encorvado, cubierto con una capa de hojas secas y plumas negras. Sus ojos eran como pozos de petróleo, vacíos pero penetrantes. Nos miró sin sorpresa, como si ya nos esperara. Chamán dijo: el tunche ya los vio. No debieron entrar sin pedir permiso. Él está oliendo sus pecados. Nadie hablaba. Pero él sabía cosas. Señaló primero a Elena: tú robaste conocimiento. Le quitaste el alma a los muertos. Luego a Hernán: y tú mentiste a los dioses, desenterraste lo sagrado solo por ego. Después a Lucía: envenenaste el agua del bosque. No hay perdón para ti. Finalmente, a mí: y tú viste todo, y no hiciste nada. Sus palabras no eran acusaciones, eran sentencias. El aire se volvió más denso, la selva más oscura. El chamán se fue desvaneciendo entre la maleza como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche comenzó con un silencio antinatural. Ni grillos, ni aves, ni el viento. Solo un zumbido lejano, y el silbido. Primero, fue Elena. La encontramos de rodillas frente al bosque, murmurando en voz baja: mi hermana, está viva, me habla. Corrió hacia la espesura, con una linterna temblorosa. La seguimos, pero el bosque la tragó. Solo escuchamos un chillido agudo, como el de un ave, o algo que se alimentaba. Lucía comenzó a llorar. Decía ver a su padre, que había muerto años atrás. El tunche toma lo que está dentro de ti, lo usa contra ti. Nos destruye con nuestros fantasmas. Hernán, él no huyó. Se puso a rezar, como un niño, con la cara contra el suelo. Fue entonces que lo vimos, una silueta negra con alas rojas extendidas, caminando entre los árboles. No volaba, caminaba. Y cada paso quemaba el suelo. Yo estaba paralizado. No era miedo, era rendición. Sabía que me tocaba, que yo también era culpable. Lucía corrió, se tropezó con una raíz, y fue arrastrada por el cuello hacia la oscuridad. Nunca gritó, solo desapareció. Vagué durante horas, sin rumbo, sin fuerza. El silbido me perseguía, como una música hecha solo para mí. Vi rostros en los árboles, manos que salían del fango. No sabía si estaba soñando o delirando. Y entonces, los vi, un grupo de nativos, con antorchas y pinturas en la cara. Me rodearon sin hablar. Uno me miró a los ojos, y bajó la vista, como si yo ya no fuera un hombre, sino un recuerdo. Me cargaron en silencio. Me dieron agua. Me vendaron las heridas. Y uno de ellos me susurró: el tunche te perdonó, pero no te olvidará. Nadie creyó mi historia.
El helicóptero llegó. Dijeron que fue un accidente. Que los demás se perdieron, que deliré por deshidratación, pero yo sé lo que vi. Lo que escuché. Lo que el Tunche me mostró. Y ahora, cada vez que el viento silba entre los árboles, yo tiemblo. El Tunche no es una leyenda. Es el alma de la selva. Es justicia o condena. Y si algún día escuchas su silbido, reza para estar en paz contigo mismo. ¿Estás preparado para la siguiente historia? Imagínate estar en medio de una misión militar, en lo más profundo de la Sierra del Rosario, rodeado de una espesa oscuridad y un silencio inquietante. Todo parecía tranquilo, hasta que algo comenzó a moverse entre las plantas. Al principio, solo era un leve susurro entre la maleza, pero pronto se convirtió en una presencia aterradora. Mario, un joven soldado, nunca olvidará aquella noche. Lo que parecía ser una simple vigilancia se transformó en una pesadilla indescriptible. Unas garras afiladas lo sujetaron, arrastrándolo hacia lo desconocido. Entre disparos y alaridos inhumanos, Mario vio algo que no debería existir, unos ojos rojos encendidos, un hocico grotesco y una criatura que no era ni completamente animal ni completamente humana. Lo más aterrador, el ejército le prohibió hablar de ello. ¿Qué es lo que realmente habita en la sierra? Mi nombre es Mario y pertenecí al ejército. Esto que te comparto me pasó hace muchos años, pero lo tengo tan presente como si hubiera sido ayer. La mera verdad, sí llegué a pasar muchas experiencias extrañas o inexplicables ahí, sobre todo porque la mayoría de las veces andábamos en lugares muy apartados en lo alto de la sierra. Pero de todas esas experiencias que viví, hay algunas que fueron más aterradoras que otras. Te compartiré una de las que más me han marcado en mi vida, porque a pesar de que me sucedió cuando recién había entrado a las Fuerzas Armadas, aún hay ocasiones en que me despierto aterrorizado por las madrugadas, por las pesadillas que tengo de esa horrible experiencia. En aquella ocasión la operación fue en la Sierra del Rosario, Durango, relativamente cerca a Santo Niño, un pequeño poblado de la región. Fue una incursión limpia, sin un solo disparo. El grupo delictivo escapó. Al parecer algún halcón nos alertó de nuestra llegada y les había dado tiempo de escapar por la parte de arriba del montaña y de ahí se dispersaron entre la densa vegetación, porque nosotros llegamos por el único camino de terracería que subía hasta allá. Al llegar solo encontramos un par de cuartos grandes de techo de lámina. Uno parecía acondicionado como un laboratorio y el otro parecía un almacén, con algunos camastros. El capitán Reyes nos ordenó que nos instaláramos ahí para pasar la noche, para el resguardo de aquellos plantíos y que al otro día, a primera hora, se iniciara la destrucción de todo esto. En aquella ocasión la sargento García y yo haríamos la guardia, como te decía hace un rato. Yo llevaba poco tiempo de haber ingresado, por lo que no conocía a casi nadie, mucho menos a la sargento. Nos dirigimos en silencio al primer plantío para iniciar nuestro recorrido a las 0100 horas. El clima era caluroso pero agradable y por fortuna tuvimos una luna llena muy grande que nos alumbraba bastante. Bien, al pasar junto al capitán Reyes, que era de por estos rumbos, nos comentó que tuviéramos mucho cuidado, ya que por esta zona había mucho lobo que le gusta meterse entre los plantíos, pero que con un par de disparos al aire se dispersaban de inmediato. Nos cuadramos y le agradecimos el dato. La sargento caminaba rápido y en cuestión de un cuarto de hora ya recorríamos el borde del primer sembradío, que era bastante grande. La luz de la luna sobre el campo de amapolas le daba una tonalidad rojiza. La verdad sí se veía algo tétrico, pero lejos de eso, parecía que iba a ser una noche tranquila y silenciosa. Prácticamente solo escuchábamos el ruido que hacían nuestras botas al chocar sobre la tierra. Saqué mis cigarros y le ofrecí uno a la sargento. Ella solo movió la cabeza de manera negativa. Entonces se me ocurrió comentarle que se veían medio macabros los sembradíos todos rojizos. Ella me miró seria y solo asintió con la cabeza. Encendí mi cigarro y continuamos el recorrido en silencio. Pensé que tal vez no le había caído bien o algo así y decidí mejor quedarme callado el resto del camino. Aunque eso sí, la noté algo preocupada. En ese momento empezamos a ver cómo se iban moviendo las plantas a nuestro costado derecho, como si algo estuviera caminando entre ellas a la par de nosotros. Al detenernos también se detuvo, pero se siguieron moviendo ligeramente las flores de encima.
Inmediatamente amartillamos y apuntamos nuestras armas en esa dirección. Entonces pregunté tranquilamente, ¿quién vive? Pero no obtuvimos ninguna respuesta, solo se escuchaba el leve sonido del viento y de algunos grillos. Volví a preguntar, al mismo tiempo que la sargento García me indicaba con una señal que avanzara al objetivo. Mientras ella me cubría la espalda, me metí muy despacio en el sembradío. Aquellas plantas me llegaban un poco más arriba de la cintura y me fui aproximando muy lentamente. A un par de metros del objetivo me detuve y volví a solicitar que se identificara, pero nada. De reojo vi a la sargento y seguí avanzando hasta que estuve a menos de medio metro de aquellas ramas que seguían moviéndose. Con el cañón de mi rifle fui despejando el camino suavemente. Traté de mantener tranquila mi respiración. Sentía todos los músculos de mi cuerpo tensos. Entonces jalé la última rama que se interponía frente a mí, pero no había absolutamente nada. Revisé alrededor con mucho cuidado sin dejar de apuntar. Ahí no había nada. Entonces me confié y bajé mi fusil. Un gran error. Así de espaldas le hice la señal de despejado a la sargento García. Me giré completamente hacia ella para quedar de frente. Me alcé de hombros. Ella también dejó de encañonar y bajó su arma. En ese momento los dos respiramos aliviados por ese breve momento de tensión. Cuando entonces sentí aquel jalón en mis tobillos hacia atrás. Fue tan rápido que no me dio tiempo ni siquiera de meter las manos y me fui de boca sobre las plantas, que detuvieron por un momento mi caída, hasta que azoté de panza sobre la tierra como un costal de papas. Al caer sentí como el golpazo me sacó el aire. No podía respirar. En mi desesperación traté de enderezarme, pero en ese instante sentí que aquello que me tenía sujeto de los tobillos me jalaba hacia dentro del sembradío. Aquellas garras parecían como cuchillos enterrados hasta mis huesos. Me jalaba tan rápido que no me dio tiempo a reaccionar. Con una mano agarraba desesperadamente mi rifle y con la otra intentaba protegerme la cara de las ramas y piedras del campo. Aún así sentía como se me rasgaba la piel de los brazos. Fueron segundos de confusión. No entendía qué carajos estaba pasando. Intenté patalear varias veces, pero aquellas garras me apretaron con más fuerza los tobillos. Quizá fueron unos 10 o 15 pasos, no sé bien. Cuando por fin logré girarme ligeramente sobre mi costado y apunté con mi rifle a aquella bestia que me jalaba a través del plantío. A pesar de que teníamos luna llena, solo pude ver un par de ojos rojos encendidos y lo que parecía un pelaje gris sobre el lobo de aquella bestia que bufaba sin parar. Sin más le disparé varias veces. Escuché un aullido espantoso, casi humano, y sentí como aquella cosa me soltaba. Me giré por completo y seguí disparando asustado, pero frente a mí solo había plantas. En eso escuché la voz de la sargento llamándome. Intenté levantarme, pero el dolor en mis tobillos era impresionante y volví a quedarme sentado. Fue entonces cuando vi con horror como el rostro de aquella bestia salió de entre las ramas a un costado de mí. Abrió su enorme hocico, mostrándome sus colmillos en una mueca grotesca. Levantó una de sus enormes garras. Parecían cuchillos al resplandor de la luna. Yo estaba paralizado. Giré mi rifle por instinto y jalé el gatillo varias veces, pero mi arma ya no respondió. Bajé mi mano muy despacio hacia la cintura, buscando la 9 milímetros. Sus ojos enrojecidos me miraban fijamente. Sabía que no tenía muchas oportunidades. Al querer sacar el arma de mi cintura se atoró. Fue entonces que escuché varios disparos. Aquella bestia cayó al piso a mi lado por un segundo. Era enorme, pero de inmediato se levantó y se metió entre aquel plantío hasta perderse. Me empecé a marear y me recosté. Al principio creí que era por la impresión, pero entonces sentí que tenía húmedas las botas. Me enderecé con mucho esfuerzo para revisarme. Me estaba desangrando. Fue entonces cuando escuché otros disparos y la voz de la sargento que me llamaba. Le grité. En cuestión de segundos ya estaba conmigo. Por la radio pidió apoyo y me ayudó a levantarme. Pero el dolor era tan fuerte que solo alcancé a salir a la orilla de aquel sembradío y me tuve que sentar en la tierra otra vez. En ese momento llegaron mis compañeros. En el campamento el médico me inyectó y me curó las heridas.
Ahí estuvo en todo momento la sargento García. Yo no paraba de agradecerle que me hubiera salvado la vida. En ese momento entró el capitán Reyes. Habló con el médico aparte y después se acercó a nosotros. Me preguntó qué había pasado. Traté de ser lo más claro y preciso en mi descripción de aquella bestia. Me escuchó muy atento. Cuando terminé de contarle me dijo que me iría unas semanas a casa para recuperarme. Se despidió de la sargento y de mí, pero antes de salir de la tienda médica nos pidió que no le contáramos a nadie de esto. Si esta historia te puso los pelos de punta, imagina lo que viene. No olvides darle like y suscribirte para más relatos que te harán dudar de lo que crees real. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia, porque el miedo nunca descansa. Nos vemos en el próximo video, si es que puedes dormir esta noche. Legión Espectral.